Saludos, buenas noches, complacido una vez más en estar en este espacio, el espacio de ustedes, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. Este espacio se transmite cada noche de 7 a 8 de la noche por su canal TNE, su canal de negocio y evento, y que este espacio es una producción de Ramón Arturo Méndez Zarzuela, y lunes y martes pues está Luis Fernando dando noticias de muchísimos interés. Miércoles pues está también Ramón Arturo Méndez con la rienda tensa. Este espacio de los miércoles pues casi siempre lo produce Papín y nuestro amigo Benigno, pero en los últimos días pues Ramón Arturo, Chesner y un servidor pues le estamos dando un soporte ahora de manera virtual, como están las cosas en estos tiempos. Los jueves es el día dedicado a la justicia, donde tratamos temas de interés para todos ustedes, nuestros queridos televidentes, para que cuando tengan cualquier situación jurídica, pues saber qué funcionario es el que está destinado a prestarle ese servicio, no de manera porque él quiere, sino porque la ley le obliga a prestarle ese servicio. Nosotros en el día de hoy pues vamos a estar compartiendo estos 25 minutos de Dentro de la Justicia con Miguel Díaz, quien pues ya desde hace un tiempecito está con nosotros en la producción de este espacio, que es el Calcaño, que es también pues coanfitrión de este espacio. Les envío la disculpa, así como nosotros a veces, tanto Miguel, nosotros, pues no podemos estar por situaciones de trabajo, pues hoy es Chesner que no puede estar con nosotros. Pero sí, lo importante es que hoy hay una entrega más de este espacio, ni más ni menos Dentro de la Justicia. Y las buenas noches a Miguel Díaz desde Santiago, desde su hogar. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Saturnino. Buenas noches a todos los televidentes que nos ven y nos escuchan desde sus casas en este momento. Para mí, otra vez un placer poder estar aquí en este espacio y poder compartir con los amados televidentes que siempre nos dedican este tiempo para poder hablar de temas de interés en el sector justicia y saber cuáles son sus derechos y cómo exigirlos. Sí, mira, Miguel, en esta semana pues ha habido todo un revuelo y yo diría que también mucha confusión, y es el tema de que el Poder Judicial anunció pues ya la segunda fase de lo que es la apertura de los tribunales, pero es una apertura entre comillas. A partir del 1 de julio, pues el Poder Judicial ha anunciado que van a estar abiertos los tribunales, pero ha puesto una condición, y es que van a ser de manera virtual. Y esta situación pues ha creado ciertos revuelos, sobre todo en la comunidad jurídica, los abogados, los mismos jueces, los fiscales, los defensores, porque hay determinados procesos que a nuestro entender y al entender de mucho, pues va a ser muy difícil poderse producir a través de la virtualidad. Pues todos sabemos que a partir del 1 pues se reabren los tribunales, es decir, el próximo miércoles. Y 3 días después, pues como el gobierno anunció precisamente hoy, leía que el gobierno no va a solicitar más extensión de lo que es el estado de exención, pues ya 3 días después se van a habilitar lo que son los plazos. Estaríamos hablando entonces del día 6, porque ahí viene el fin de semana del 4 y el 5, que son días festivos, o sea, días no laborables para los tribunales. Entonces, la justicia va a estar abierta, pero ¿de qué forma? De manera virtual y por cita. Eso es lo que se ha establecido, y nosotros queremos que en el día de hoy tú, que eres un gran activo en los tribunales como defensor que eres en la ciudad de Santiago y que a día pues está trabajando casos, pues que nos explique a nosotros en qué va a consistir todo esto. Y como tú y Chesner hablaban en programas anteriores, va esto con lo que es el proceso, con la legalidad, con lo que es la contradicción, con lo que es la inmediación, con lo que es la concentración, con lo que es la publicidad, principios fundamentales
y que según la ley y la Constitución hay que aplicarlo sobre todo en los juicios. Y yo quiero que tú pues les explique a los amables televidentes en qué consisten estos principios y si ciertamente coliden con lo que pudieran ser esta justicia virtual que desde el Poder Judicial pues se ha querido de algún modo imponer a los actores del sistema y a los usuarios del sistema de justicia. Pero todo esto será, Miguel, después que con tu venia vayamos a una breve pausa comercial. Así es que no le cambien. Adelante, Rubio. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, y estamos compartiendo pues este espacio en el día de hoy con Miguel Díaz, defensor público desde Santiago, pero que aquí estamos más que defensores, Ministerio Público como abogado, externando nuestros criterios, nuestro humilde criterio, ¿verdad? Lo que nosotros decimos no necesariamente tiene que ser la verdad absoluta, sino que de temas que están en el tapete, temas jurídicos o que tienen cierta connotación jurídica, nosotros los abordamos. Y usted puede tener diferencias con nosotros, pero lo que decimos es lo que nosotros entendemos desde nuestro humilde conocimiento. Hay una parte, Miguel, antes de que abordemos lo que son los juicios virtuales, porque es la parte nodal, porque quizá otro tipo de juicio, de audiencia pueda conocerse de manera perfecta, como podría ser medida de coerción, revisiones, que no tienen tanta participación de los actores del sistema, de los fiscales, jueces y otras producciones de prueba, sino el juicio. Pero una parte que causó y fue tendencia en esta semana también, lo que tiene que ver con la declaración de Fernández, un miembro del Consejo del Poder Judicial, que en una entrevista manifestó que en diferentes sesiones de ellos, de reuniones, estuvieron contemplando la posibilidad de que a los jueces y a los servidores judiciales se le bajaran los sueldos. Después yo vi en la misma portal del Poder Judicial que hicieron como una especie de desmentido de que eso no está contemplado en ningún momento, y el mismo juez después también pues dio una declaración estableciendo que eso eran consideraciones de él, que él entendía que producto de la pandemia, de la crisis que estaba viviendo el país, pues que esto podía contemplarse. Y eso ha causado evidentemente una conmoción grandísima, sobre todo en los miembros del Poder Judicial. Vi muchísimos jueces pronunciándose, aunque de manera discreta, porque siempre son muy discretos, pero sobre todo en los grupos y de manera personal con lo que uno tiene confianza. ¿Qué te parece esa aseveración? Creo que ciertamente eso se ha contemplado y que como que se le fue la guagua ahí a ese juez. Sí, Saturnino, de verdad que nos llama la atención. Cuando vi el comunicado de esa entrevista realizada por Dani Alcántara al magistrado Fernando Fernández, me llamó poderosamente la atención el hecho de que estableciera estas consideraciones de reducir lo que era el salario de los jueces en atención a la pandemia, porque la pregunta era si habían contemplado la posibilidad de hacerle un aumento a los servidores judiciales. Y esto obedecía a la pregunta al hecho de que muchos de los servidores judiciales, no puedo decir todos los jueces ni todos los empleados, han estado de manera sobrecargados con respecto a las labores. Podemos ver los casos de secretarios y jueces que tienen que trabajar hasta de noche, emitiendo resoluciones, haciendo roles de audiencia virtuales y demás, debido a las complicaciones que representa lo que es el conocimiento de las audiencias a través de la plataforma de Microsoft Teams. Mientras que hay algunos jueces que quizás no estén incorporados a la virtualidad en atención a que el Poder Judicial ha ido estableciendo las fases en que se va a ir aperturando lo que es el acceso a la justicia. En esas atenciones, por eso que se le pregunta al magistrado Fernando Fernández si iban a aumentarle a los jueces, y él dice, no, todo lo contrario, estamos pensando en reducirlo.
Y dirán después de estos desmentidos que establece el propio Poder Judicial y después el juez vuelve y rectifica estableciendo que era algo muy particular. Creo que, como bien afirmas, Saturnino, no obedece a una situación de que haya sido una mala interpretación por parte del entrevistador o de lo que escuchamos o leímos la nota de prensa, sino es que, si podemos verificar, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia había establecido que habían demasiados jueces, que había demasiado personal y que esto se podía reducir y simplificar. Y un ejemplo de ello ha sido que se ha reducido en gran medida, ha sido una política por parte de esta nueva gestión de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo, de reducir el personal del Poder Judicial. Han sido muchos los casos de servidores judiciales que han sido destituidos, no en el caso de los jueces, ya que tienen un proceso distinto para su destitución, que es conforme a que hayan incurrido en faltas graves. En esas atenciones también por igual se ha impedido lo que es la elaboración de nuevos concursos de jueces, porque se ha entendido que con lo que están es más que suficiente. Por lo cual no me extrañaría que una posición como esta, como la que ha establecido el magistrado Fernando Fernández, no se haya abordado por parte de los miembros del Consejo de reducir el salario de los jueces, en atención a que se están utilizando los mecanismos tecnológicos para el conocimiento de las audiencias. Y quizás se entiende que la tecnología pueda sustituir la mano humana. De hecho, Miguel, hay un proyecto que se ha estado poniendo en funcionamiento. Creo que en Puerto Plata ya empezó, y es una especie de que poner jueces, terna de jueces, 3 jueces para conocer sobre todos los casos que se le presenten. También eso crea un revuelo, porque la especialización de los jueces es importante en los casos. Por ejemplo, un juez que sea de niños, niñas y adolescentes, se entiende que está capacitado, que ha hecho especialización en esa materia, que lo han capacitado en esa materia. No es un juez que de buenas a primeras hacen una terna, lo llevan a la Cámara Penal a conocer casos penales. O sea, no es lo mismo. Y también va en esa tesitura en el proyecto que tiene la Suprema, el Poder Judicial, de que hayan jueces, terna de jueces para conocer de todos los procesos. Eso también viene. Y esto de la justicia virtual, creo que el COVID lo que ha hecho es como ayudar un poco a que se adelante, porque tú ves que en el plan estratégico que tiene el Poder Judicial ya eso está, y ellos quieren plantarlo desde ya. De hecho, los webinars que han ellos puesto y que han colgado y de los cuales hemos participado, vienen todos en esa tesitura. Aquí hay que adaptarse a eso, y eso implicaría evidentemente una gran brecha para poder reducir personal, para poder reducir jueces inclusive, porque una notificación se hace vía virtual, ya el alguacil no tiene sentido. O sea, y una serie de elementos de logística que la hacían personas, recursos humanos, una vez esté la justicia virtual, pueden irse mermando. Y yo creo que ciertamente por ahí va esa línea de Luis Henry Molina a la cabeza del Poder Judicial. Y digo Luis Henry Molina porque, como es el presidente del Consejo del Poder Judicial y es el presidente, aunque uno no quiera, siempre los presidentes de los consejos tienen una gran influencia sobre los demás miembros del Consejo. Creo que por esa línea es que va el Poder Judicial, y hay muchos jueces que al día de hoy están preocupadísimos por esta situación, porque de buena a primera pudiera salir con que hay una reducción de su salario, aunque entiendo que ahí entonces se violarían algunos principios de lo que es la ley de la carrera judicial, porque se establece desde el punto de vista laboral de que a nadie le pueden bajar su salario. Entonces ahí también vendría una cierta malestar desde el punto de vista jurídico.
Así es, Saturnino. Vendría un problema terrible, y es que si los propios jueces que dirigen a los demás en cuanto a nivel jerárquico están pensando en anular derechos adquiridos y son los encargados de tutelar los derechos de los demás, entonces nos deja muy mal parado ante posible demanda que haría una persona estableciendo una reducción de salario. Si los jueces están apoyando esto, digo por parte del Consejo, entonces deja muy entredicho la labor jurisdiccional por parte de quienes los dirigen. Es bastante delicado. Esto es un tema que, hablar de una reducción de salario es algo que es impensable en el ámbito laboral. Sin embargo, parece que esa ha sido una de las consideraciones que ha tenido el presidente de la Suprema Corte de Justicia y parte de los miembros de su consejo. Con respecto al tema de la virtualidad, Saturnino, hay algo muy importante que deberíamos tomar en cuenta, y es que, como bien decías, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo habían colocado como parte de su plan estratégico la incorporación de mecanismos tecnológicos para la justicia. ¿Qué ha pasado? Como bien dijiste, se ha aprovechado el tema de la pandemia para poder introducir esto de manera acelerada, que ha generado que el Consejo del Poder Judicial ha emitido diversas resoluciones, empezando por la 002-2020, donde a partir de allí suspendió los plazos procesales y estableció que se iba solamente a trabajar con atención permanente, y luego siguió dictando otras resoluciones, la 003, 004 hasta la 007, y donde se ha colocado en la utilización de los mecanismos virtuales tecnológicos, como es la aplicación de Microsoft Teams para el conocimiento de audiencias. Al día de hoy, con la fase inicial de la desescalada que ha establecido el Consejo del Poder Judicial, estamos conociendo audiencias de medidas de coerción como en el inicio, revisiones de todas las etapas del proceso penal, acciones constitucionales como son el amparo, el habeas corpus, el habeas data y las debidas instancias del lugar. También el Tribunal Constitucional ha estado trabajando de manera independiente, al igual que el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué pasa con esto? Se ha establecido el mecanismo de las audiencias virtuales, y dicho por una resolución emanada del Consejo del Poder Judicial. Y en un programa anterior establecíamos, tanto Chesnel como yo, cuando tuvimos la oportunidad de hablar sobre el acceso a la justicia y las regulaciones del Consejo, advertíamos que el artículo 156 de la Constitución, y que regula las facultades del Consejo, y combinado con la ley 28-11, ley orgánica del Poder Judicial, establecían de manera clara en su artículo 8.15 que solamente tenía competencia el Consejo para regular aspectos de la ley, y en el 8.8 establecía que cualquier situación con el sistema de justicia o regular el servicio de justicia, que eso es lo que se está haciendo en este momento, debía de ser comunicado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, para que el Pleno, en virtud del artículo 96 de la Constitución, solicitara al Congreso, por medio de la iniciativa de ley, que los legisladores regularan esto. Ese era el procedimiento adecuado para incluir las audiencias virtuales. Yo entiendo que la tecnología ayuda mucho, y en estos momentos donde se necesita el distanciamiento social y evitar el contagio del coronavirus COVID-19, y los palacios de justicia son centros de aglomeración, efectivamente que la medida de la virtualidad genera una escapada, una salida a poder entonces nosotros contagiarnos y poder garantizar lo que es este distanciamiento social. Sin embargo, no se hizo por medio de la ley, y esto dice la propia definición de arbitrariedad, que cuando una persona actúa en contra de la norma y en contra de las facultades que sí le ha puesto la Constitución y las leyes, actúa con arbitrariedad. Podríamos decir que esto es una arbitrariedad en beneficio de todos, pero nos dirá autores como Hart y demás, juristas destacados, nos dirán que hay una línea delgada de pasar de una arbitrariedad para beneficiar, también para perjudicar, y eso es lo que se quiere evitar. ¿Y qué ha generado este tema de las audiencias virtuales? Que el Consejo del Poder Judicial, así como lo impuso sin que fuera por el consenso de la mayoría a través del Congreso, también nos está imponiendo ahora conocer las audiencias virtuales para temas delicados como son los juicios de fondo.
Yo incluso he sido notificado ya de varias audiencias que se van a supuestamente a conocer de manera virtual, preliminares y juicios, y nos preguntamos ¿en qué medida se garantiza lo que es el proceso? Y quisiera ver tu opinión, Nino, con respecto a ello. ¿En qué medida, desde tu posición como litigante que has sido de la Fiscalía, en qué medida crees que podrías convencer al juez con elementos de prueba cuando él no lo va a poder ver porque está en su casa? ¿Cómo va a ver el arma? Mira, Miguel, realmente decía Carnaruti que el juicio es ponerle el juicio a aquel que no tuvo el juicio antes de llegar al juicio. O sea, oye la paradoja, se escucha diferente. O sea, el juicio donde todos los jueces, los fiscales, los defensores, todo el que está ahí va a poner sus 5 sentidos, y si tuviera más sentido habría que ponérselo para deliberar, para ver el accionar de alguien que se entiende que debió de actuar de una manera diferente conforme las normas sociales, se apartó, o sea, analizar por qué él actuó de manera diferente y que esa conducta, ¿verdad?, la adecuó a algo que está prohibido por la ley. Entonces, se han creado una serie de principios constitucionales que deben de darse. Hablábamos ahí de lo que es la inmediación, que según los miembros del Consejo se da porque dicen, estamos todos, nos estamos viendo todos. Y eso es mentira. Cuando vemos lo que son las audiencias virtuales, vemos que solamente 4 pueden estar al mismo tiempo. De hecho, la persona que está coordinando las audiencias le apaga los micrófonos y la cámara a los demás participantes. Entonces, ¿quiénes van a tener los micrófonos prendidos? El testigo, podríamos decir testigo. La defensa, si está preguntando, pero el fiscal lo tiene apagado. El juez lo tiene prendido. Pero ahí tenemos que si yo quiero objetar, por ejemplo, tú y yo estamos litigados, tú eres defensor, yo soy fiscal, y yo quiero objetar porque tú le estás induciendo al testigo que es tuyo algo. Yo no lo voy a poder ver en ese momento porque tú no estás junto a tu defendido, o tú no estás junto con el testigo. De hecho, la ley, cuando habla de que se podrán obtener lo que es el testimonio de personas en el extranjero mediante los mecanismos digitales, lo estableció, pero no estableció en ningún momento que las demás intervenciones del proceso se podían hacer de manera virtual. O sea, yo entiendo que ahí la inmediación no se da. Lo que es un objeto, yo tomo este celular, pero lo tengo aquí y lo muestro. Este es el objeto, o sea, pero tú no lo estás viendo, ese celular, o sea, tú estás viendo un bulto en cierta forma porque es de manera virtual. ¿Cómo tú puedes decir que tú lo quieres ver para saber si tiene 2 o 3 cámaras? ¿O qué letrero tiene aquí? O sea, no hay forma. La producción de la prueba y lo que es la inmediación, que es que todo se produzca en la presencia de todo y que la producción de la prueba sea en presencia de todo, evidentemente que con la virtualidad no se da. Pero lo que es la misma publicidad, o sea, ¿dónde está el efecto de la publicidad? Porque solamente están teniendo conocimiento de lo que están frente a los monitores. Y cuando la ley, la Constitución habla de tribunales, y lo habla el Código Procesal Penal Dominicano de tribunales, no está hablando de un monitor. O sea, que evidentemente, que aunque el Poder Judicial tuvo o pudo tener las mejores intenciones, pero dicen que de las mejores intenciones está revestido el camino al infierno, pero hay que llegar allá. Entonces, pudieron tener buenas intenciones, pero yo entiendo que si quisieron o si quieren continuar con lo que es la virtualidad, como tú establecías y como lo estableció Chesner en programas anteriores, tiene que ser mediante una iniciativa. Porque hay una discusión también. Ahora la discusión se ha centrado en que no era el Poder Judicial que tenía la facultad, sino el Pleno de la Suprema. Pero como tú decías, el Pleno de la Suprema no es tampoco para legislar, es para que someta ante el Congreso. De hecho, una modificación de tal magnitud tiene que tener también un quórum especial en el Congreso, que ni siquiera sería un quórum normal, es un quórum especial.
Entonces, creo que esto, ya hay varias acciones. El Colegio de Abogados sometió una acción de inconstitucionalidad en contra de todas las resoluciones, desde la 02 hasta la 07. Y creo que también defensores y otros abogados privados también han sometido recursos de inconstitucionalidad. Y yo creo que va a ser un buen escenario para que el Tribunal Constitucional se exprese y obligue, yo creo que tiene que obligar al Poder Judicial a que de alguna forma se habiliten, porque hay tribunales. Yo creo que sí. Por ejemplo, yo tengo el ejemplo de Moca. En Moca perfectamente pudieran darse juicios hasta en la misma sala, porque lo que hay que observar es el distanciamiento personal. Y si se observa el distanciamiento personal, creo que hasta habilitado con micrófono, porque vamos a estar distantes, ¿verdad? Con un amplificador de sonido, pudiéramos válidamente conocer juicios. Limitando, se pudiera dictar una decisión que el juez o los jueces, antes de empezar, pudieran establecer que, como una medida de la salubridad y del estado que estamos viviendo, se va a restringir lo que es el acceso a la sala. Pero yo creo que sí, que se pueden habilitar con ciertas medidas de seguridad. Ese es mi parecer. Es así, Nino, de verdad que es una situación donde los principios que siempre nos han estado hablando del proceso penal se verían muy afectados en ciertas instancias. Yo entiendo que todas las audiencias debieron ser reguladas por medio de los legisladores que establecieran el proceso de la virtualidad, no el Consejo ni tampoco el Pleno. Sin embargo, entendiendo que se agotase ese mecanismo de que cumpliera con la legalidad y que fuera el Congreso que dictara la ley para regular las audiencias virtuales, hay ciertas cosas que podrían ser conocidas y otras no. Por ejemplo, una medida de coerción no vemos ningún tipo de inconveniente, o una revisión de una medida de coerción, porque no hay una participación tan dinámica. ¿Qué pasa con los juicios? Y hasta con la preliminar, en cierta medida, dependiendo qué tipo de preliminar sea. Hay una situación de que hay un principio que se llama la contradicción. El principio de contradicción exige que cada una de las partes pueda cuestionar lo que la otra ha externado. Es decir, si un fiscal presenta un alegato, una prueba o alguna pregunta, la parte adversa, la defensa en este caso, puede hacer los reparos del lugar, es decir, contradecirle. Si tiene que, por ejemplo, hacer una objeción, si tiene que hacer una réplica a lo que ha establecido esa otra parte, si puede decirle, no, déjame ver qué es lo que tú estás presentándole al juez y poder palparlo. Sin embargo, ¿qué pasa en la virtualidad? Y es la experiencia que hemos tenido en el conocimiento de las audiencias, como bien refería Nino. La persona que se encarga del operador, como le llaman, el operador técnico, que se encarga de regular la plataforma en el momento que se están conociendo las audiencias, le mutea el micrófono a las demás partes por algo, y es que se genera interferencia. Es decir, si todas las partes tienen el micrófono abierto, se puede entrecortar la comunicación, se frisa, no se escucha correctamente, y por eso el que está hablando en el momento es al que se le habilita el micrófono para que hable. Imaginemos pues la dinámica de un juicio donde está el fiscal interrogando al testigo. El fiscal tiene que tener su micrófono abierto para poder preguntar. El testigo tiene que tener su micrófono abierto para poder responder. Y si yo tengo que hacer una objeción, también tengo que tener el micrófono abierto. Y ahí se va complicando la situación. Y el juez también para poder... Y el juez para entonces después de establecer si la coge o no la coge, o si tiene que paralizar. Pero ¿qué pasa? Esas audiencias están siendo grabadas. Tienen que ser grabadas, porque eso también es la legitimidad de que lo que se discutió allí va a quedar como evidencia para todo el mundo de que se hizo, de que si hubo un percance allí, quede documentado. Pero ¿qué pasa y acontece? Y si el fiscal o el defensor hizo una pregunta que no era correcta y se hizo una objeción, y el testigo sigue hablando sin ningún tipo de freno, y el juez le dice, y se frizó el juez, no pudo en el momento establecérselo, por ahí quedó esa grabación, esa información que no debería entrar en el proceso. Y las objeciones y los alegatos que se permiten evitar que entre información es para garantizar que lo que vaya a llegar al juez sea pulcro, sea probo, sea bueno, no sea contaminado. Entonces, si el juez se contamina
con informaciones que no son correctas, al final de cuentas esa decisión es ilegítima. Mira, eso es algo que no se ha contemplado. Mira, Miguel, hay una parte que a raíz de eso que tú dices de la contaminación del juez, me nace ahora mismo, porque como uno tiene mucha vivencia de tribunales, ya tengo aproximadamente 15 años en estos menesteres, se da que yo voy a querer que tú nos dé tu opinión. Y es referente, un juicio está prácticamente a punto de terminar, los jueces han tomado conocimiento de todo lo que ha pasado, pero a una de las partes no le conviene lo que está pasando y se desconecta del sistema virtual. Los jueces contaminados ya han conocido todo lo que ha pasado. ¿Qué va a pasar con eso cuando se dice que ya hay una interrupción? Porque está lo que se llaman los aplazamientos y las interrupciones de las audiencias, que hay que empezarla de nuevo. Pero el juez que está contaminado con lo que ya ha conocido no puede iniciar el proceso porque ya se contaminó. Yo quiero que después que vayamos a una breve pausa comercial, tú me le digas al Poder Judicial cómo vamos a barajar esto. Vamos a una breve pausa comercial, no le cambie. Adelante, estudio. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, Miguel Díaz, Nino de Jesús, compartiendo con ustedes este espacio en el día de hoy. Miguel, te decía antes de ir a la pausa comercial, de que hay una situación que quizás no se ha contemplado cuando se ha querido implementar, sobre todo en lo que son los juicios, porque ambos hemos estado de acuerdo, y sé que muchos también lo están, en que hay otros tipos de audiencias, revisiones, medidas de coerción, que válidamente pudieran seguirse haciendo de manera virtual, pero ya lo que son las audiencias preliminares y los juicios, pues ya eso es otra cosa. Y era el hecho de que ya un juicio que esté a punto de conocerse, vamos a decir que se han presentado lo que es discurso de apertura, ya se han hecho lo que es la producción de la prueba, están lo que prácticamente es ya los discursos de clausura, cada quien con sus alegatos finales, y a mí no me conviene como fiscal o a ti como defensor lo que está pasando, lo que ha pasado. Dice, bueno, estos jueces me van a condenar a mi hombre a 30 años, me desconecto, ya el abogado no está. Entonces se pueden hacer intentos de volver a conectarme, pero tú decidiste fue apagar todo lo que es celular, teléfono, desconectarte de manera literal. Entonces ahí ya los jueces han conocido todo de un juicio. Volver, bueno, vamos a decir, el juez puede decir, bueno, vamos a aplazarlo dentro de 10 días porque no está el abogado, que es lo que la ley manda, ¿verdad? Un solo aplazamiento por 10 días, por causa justificada, que de enfermedad de un juez, la ley dice que si el fiscal se enferma hay que poner otro de una vez, pero el defensor o lo que es el imputado que no estén o le pase algo, o un juez, ahí en esa existe la excepción de 10 días. Pero la aplazan para 10 días, pero 10 días yo tampoco aparezco como abogado. Ya se produce lo que se llama, desde el punto de vista procesal, una interrupción. Hay que empezar el juicio de nuevo. Esos jueces ya no pueden conocer de ese proceso porque están contaminados. ¿Qué te parece a ti esa papita? Sí, es algo bastante delicado que quizás no ha previsto el Consejo del Poder Judicial cuando quiso imponer esto de la virtualidad. Y es que en los juicios se puede dar de todo. Hemos visto malas prácticas de situaciones que se dan en la presencialidad. Imaginemos pues entonces ahora en la virtualidad donde no hay ningún control. Y podrán decir, que vamos a sancionar a ese abogado ante el colegio de abogados, hacerle un proceso, el juez que decida una situación particular de él mismo, por lo que ha generado esta afectación de que no se conociera este caso, o de este fiscal, o de este juez, lo que pase. Sin embargo, es que son problemas que se pueden dar efectivamente en la virtualidad y no tienen que obedecer necesariamente a la mala práctica o a la deslealtad de un profesional en el juicio. Porque a mí en el caso particular me ha pasado que se me ha ido el internet en medio de una audiencia, o se me ha ido la luz y se cae el internet a lo que va entrando y el proceso se quedó ahí en el aire. ¿Y qué puede estar pasando allí? Imagínense en el medio de un interrogatorio. Puede darse con mala fe o sin mala fe.
en el medio de un interrogatorio, una parte interrogando, hay en el contra, que es donde es más delicado, donde la persona que está tratando de cuestionar o de impugnar a ese testigo para hacerlo ver como mentiroso. Imagínense en ese interín donde tiene que ser bastante delicado lo que se está preguntando, se desconecta todo y se fue la conexión de la persona que estaba interrogando. ¿Y qué va a pasar allí? ¿Qué se puede estar cosiendo en ese momento? ¿Qué se puede estar hablando? El abogado no va a estar ahí, o ni el fiscal, para poder velar que no le llegue una información incorrecta al juez. Entonces son cuestiones que no han sido previstas. Y si yo estoy en el medio de un interrogatorio y no me está gustando lo que está respondiendo el testigo, o me está afectando, y yo agarro Juan y me desconecto, ¿qué mecanismo de control habría? Entonces iniciar de nuevo. Y esto generará muchas tensiones con respecto al manejo por parte de los jueces de las audiencias virtuales, y que incluso puedo advertir que estos procesos virtuales requieren de mucha empatía por parte del juzgador y de manejar bien los problemas que se pueden dar en la tecnología, de saber que pueden haber problemas de conexión, que una parte no se pueda conectar a tiempo, que van a tener que demorar más tiempo para conocer las audiencias. Así como he visto jueces que son muy empáticos con esta situación, hay otros que se tornan totalmente reacios y también cansados porque tienen que durar muchísimo tiempo para conocer las audiencias. Pero sin embargo, con esta falta de empatía generan ciertos problemas. Por ejemplo, he visto jueces que no quieren que si hay una situación en medio del proceso, que las partes se comuniquen con sus representados. Por ejemplo, si el abogado está en un lado y la víctima en otra pantalla, si el abogado quiere comunicarse con la víctima ahí mismo, que tiene su derecho a hacerlo, así como el defensor con su imputado, hacerlo en cualquier momento, el juez no quiere que se interrumpa la audiencia para que hablen. Con lo cual era muy fácil al momento de estar en la presencialidad, porque usted lo tenía al lado y le decía tal cosa, o mira esta información, que no se puede hacer por los medios tecnológicos, y sin embargo no se hace y genera cierta tensión. Imagínense en el medio de esta audiencia que se interrumpa. Son problemas bien delicados. Y también tenemos el otro problema de la publicidad, Mino. La publicidad, que es una garantía de que la ciudadanía pueda controlar con sus sentidos y ver cómo se está manejando la justicia, si lo está haciendo adecuadamente o no. Todo ciudadano tiene derecho a participar en cualquier juicio, ojalá y no sea un juicio de un familiar mío o de una situación particular, pero todo el mundo tiene el derecho de acceder. Entonces, ¿cómo se va a regular el acceso? Que cualquiera que quiera puede pedir el link, pero ¿cómo se va a mandar esa información? ¿Cómo se le va a garantizar al ciudadano que no tiene acceso a la tecnología? ¿Se le va a brindar una computadora, un celular, para que pueda ver la audiencia que tiene interés de verla, que son públicas y contradictorias? Entendemos que son cuestiones que no han sido previstas por los jueces, y tampoco ha sido previsto el tema directo, como tú bien decías, de la inmediación real. Porque inmediación no es simplemente que te vea por la pantalla. Yo he tenido casos judiciales donde, viendo la evidencia en las mismas manos, uno se da cuenta de ciertas cosas y que se la puede mostrar al juez. Por ejemplo, caso de armas, donde se dice que se ha ocupado al imputado del arma homicida con la que se generó el homicidio, y ese es el único elemento de prueba que hay, porque no hay una prueba directa de un testigo que lo vio cuando lo mató. ¿Y qué pasa? Dice el Ministerio Público que ha ofertado el arma con tal numeración, y cuando usted llega al arma y usted la busca, permítame ver el arma, y cuando usted ve la numeración es otra. Usted le dice, juez, mira aquí el arma, tiene un número distinto. ¿Qué hace el juez? Anula eso, y al final de cuentas se consigue un descargo. Pero ¿cómo se va a hacer eso en la virtualidad? ¿Cómo usted le va a constatar que sea la misma arma que se trate, que fue sacada del mismo lugar, cadena de custodia y esos aspectos? Son cuestiones que no han sido evaluadas. Y dirán el Consejo del Poder Judicial, bueno, cada quien se somete, porque eso vi yo en un webinar, que decían que esto es opcional, las partes tienen que firmar un consentimiento de que se van a conocer así las audiencias. Pero ¿qué pasa con la resolución 007 y la fase intermedia? Dice que es obligatoria la virtualidad por la condición del coronavirus. Es una situación que se da, o sea, que ellos establecen que hay un consentimiento, pero un consentimiento de todo modo, ¿para qué sirve? Porque los tribunales no están abiertos de manera presencial. Entonces es un consentimiento, pero no están abiertos los tribunales de manera presencial, entonces no tiene sentido. Bueno, Miguel, el tiempo es implacable, ya se nos fue en los 55 minutos de este espacio, así es que la próxima semana pues vamos a seguir, que ya la próxima semana tenemos ya
la fortuna, ¿verdad?, de que como a partir del miércoles entramos en vigencia, vamos a tener por lo menos un día, vamos a ver qué va pasando en ese primer día. Y vamos entonces a poder estarle explicando a los amables televidentes qué ha estado pasando y qué ha pasado con esos recursos, y quizás ya se han conocido, de inconstitucionalidad que se han sometido ante el Tribunal Constitucional. A ustedes, las buenas noches, que siempre están ahí prestos a recibir estas humildes orientaciones. Sigan ahora con Dalia Sin Rodeo para que se enteren de lo que pasa en el país y en el mundo. Mañana aquí, ni más ni menos, a las 7 de la noche. Buenas noches. Buenas noches.